C7 Democracia. Muy buenas tardes, unas tardes con cara de noche porque de verdad que está ya oscureciendo en la zona metropolitana de Guadalajara y le damos la más cordial bienvenida a C7 Democracia, con nosotros Guillermo Alcaraz Cross, pues acompañándonos una vez más en este espacio. Sí, claro, y cada que sea necesario en este caso, por supuesto, contentos de seguir participando en C7 Democracia y con el tema que nos ocupará, que tiene que ver con el ciclo de cine política que está desarrollando el Instituto en conjunto con la Universidad de Guadalajara, Trini. Así es, qué importante es hacer el planteamiento de qué tiene que ver muchas veces nuestra vida política como sociedad en las pantallas, en la pantalla grande. Sí, claro que sí, fíjate que es importante ver, definir y citar, por supuesto, el debate que ha estado ahí, que es, ¿el cine refleja al final la problemática social? Entonces, se nos ocurre que la primera pregunta para arrancar el programa podrá ser, ¿de qué manera podemos entender la política a través del cine? Y, por supuesto, esta pregunta será dirigida a quienes hoy nos acompañan, Trini. Así es, hoy está con nosotros el maestro Ernesto Rodríguez Barrera, director del Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Gracias. Y también está el licenciado Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y presentador de películas en el tercer ciclo de cine y política, del cual vamos a hablar en este espacio. Bienvenido. Buenas tardes, noches. Así es, tarde, noches, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues la invitación es precisamente para que entremos al tema con esta pregunta y por supuesto esperamos que la respuesta venga de nuestros invitados y la planteo nuevamente. ¿De qué manera podemos entender la política a través del cine? De diferentes maneras. El director alemán Wim Wenders decía que la política empieza por los ojos y lo que el cine ha podido hacer es justamente abordar fenómenos con cierta distancia y cierta profundidad, muchas veces refiriéndose a fenómenos que tienen bastante actualidad y en todo el mundo. Es un fenómeno que se da en todo el mundo. Menciono, por ejemplo, el caso que se dio en Chile cuando la dictadura, que había circuitos clandestinos de películas y de exhibidores que ponían al día todas las cuestiones que estaban en la oscuridad, digamos, las hacían públicas por medio del cine. Y es un fenómeno, insisto, que se da en todo el mundo y se da no solo desde la ficción, también se da desde el documental. En México en específico creo que el documental es el que ha aportado con mayor riqueza, si bien la ficción es la que termina por llevarse las salas, ¿no? donde finalmente tiene más presencia. Y qué importante es exhibirlas, darlas a conocer, mostrárselas al público, ¿no? Así es, para bien, quizá para bien y para mal, porque tenemos el caso de los alemanes con una cineasta genial que era Leni Riefenstahl, que bueno, filmó de alguna manera una apología del nazismo, ¿no? Y con elementos bastante bien hechos cinematográficamente hablando, ¿no? Sí, son películas verdaderamente preciosas. El triunfo de la voluntad, por ejemplo, que es la película de propaganda más citada en la historia. De hecho, a propósito de esa película, ella fue a juicio acusada justamente de ser nazi. Entonces, ese es el otro extremo del hacer público las preferencias o ¿Y México cómo lo hace? México lo hace creo que un poco tarde y no suficientemente bien desde mi punto de vista. Y bueno, ha habido épocas diferentes, ¿no? Recordamos La sombra del caudillo, que fue una película enlatada en donde iba directamente a la cabeza del sistema de aquellos años, de los años 50. En los años 70, curiosamente, en la época de Echeverría, hubo un cine bastante crítico, pero se tomaban las precauciones. Es decir, una película como El Apando, que exhibía el sistema penitenciario, lo que hacían es, bueno, antes de que se exhibiera la película, pues hacían enmiendas en el sistema penitenciario para que una vez que saliera la película ya no fuera tan vigente. Pero en esa época, bueno, las películas de Casal son fundamentales, que estuvieron en algún ciclo de... Sí, claro, tanto El Apando como Canoa, que trataba de alguna manera tangencialmente la cuestión del 68. En un pueblo de Puebla que se metían en un linchamiento ahí creyendo que los estudiantes eran unos comunistas que iban a acabar con todo ahí en el pueblo, ¿no? Era muy curioso. Y pues actualmente las películas de Luis Estrada pues han estado reciclando de alguna manera todo este terror que vivimos de manera cotidiana. Pues la más reciente está aún en cartelera,
que es La dictadura perfecta, y es en un estilo que finalmente tiene también como dos aristas, porque son farsas de las que uno se ríe, pero al final es terrible, porque la mayor parte de las cosas que se ventilan ahí pues siguen vigentes y siguen impunes además, ¿no? Y quizá el cine mexicano en ese sentido ha aportado un poco más en la cuestión del documental y no tanto de la ficción, ¿no? Exacto, incluso hay un canal, el canal 6 de Julio, que se dedica primordialmente a hacer documentales sobre cuestiones de orden político y en la actualidad, o sea, siempre ellos están al día de alguna manera. Sí. Y de alguna manera también el cine tiene mayor facilidad ahorita de hacer este tipo de cine. Antes era muy complicado que lo hicieran, ¿no? También. No y era solo muy por perseguido en un presupuesto, momento sino- dado, porque en el movimiento del 68 trataron de confiscar el gobierno vigente en aquel tiempo, de Cualquier imagen. enlatar imágenes y todo, y que no aparecieran a la luz pública, ¿no? Y qué Sí. casualidad que el día de hoy estemos, exactamente el día de hoy, con una cantidad de marchas a lo largo y ancho del país, Sí, claro. que de repente dices, bueno, otro tema. Todas materia de una película, claro que ¿No? sí. Inclusive quisiera destacar que los títulos que han citado formaron parte ya en algún momento de algún ciclo que hemos promovido junto con la Universidad de Guadalajara o que se encuentran previstos para este ciclo, ¿eh? Y Entonces es atractivo. Y que vamos a platicar de esto porque los vamos a invitar, por supuesto, a que vaya al cine. Por ejemplo, esta, que ha causado mucha polémica, La dictadura perfecta, la puede ver sin ningún costo y le vamos a decir cuándo, dónde y a qué horas. Mientras tanto, antes de irnos a la pausa, yo le presento esta revista de folios, Cine y Política, la militancia de la ficción, para que usted se la lleve a casa, le dé una leidita al 3030-5307. Si nos marca, son 3 revistas que al final de este espacio le diremos quién se las lleva. Vamos a la pausa y ya regresamos. C7 Democracia. Bueno, les recuerdo y le invito a que marque al 3030-5307 para poder compartir con usted esta revista de folios, Cine y Política, la militancia de la ficción. Hoy que estamos hablando precisamente de este tema porque está por iniciar ya este tercer ciclo, no sin antes pues hablar de cómo les fue o por qué estar creando estos ciclos de cine. Sí, bueno, me parece que es una obligación que tiene la institución. Y en esa obligación hemos decidido compartirla con una institución que se dedica a la cultura, como es la Universidad de Guadalajara. Que queremos ofrecerle una alternativa a la ciudadanía, ¿no? Sabemos que hay cine de muy buena calidad, de corte comercial, de diferentes estilos, pero el cine de la política no es muy explorado. Entonces sí quisimos abrir un espacio para que la ciudadanía tuviera alguna alternativa. Pero quienes en realidad entienden el tema, pues son nuestros invitados y a mí me gustaría que ellos abordaran estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? El ánimo de hacerlo gratuito. No sé si en algún otro país exista algún ciclo como este o al interior de la propia República algún otro estado ha promovido temas de esta índole. Y bueno, pues me parece que esas serían las respuestas que nos darían contexto para seguir explorando o seguir exponiendo lo que será nuestro tercer ciclo de cine. Bien, tan formalmente como lo hemos estado haciendo en los últimos 3 años, este ya va a ser el tercer año pues del ciclo de cine y política. Yo no conozco ninguna institución en el país que haya formado, digamos, un ciclo de cine así, ya tan formalmente como se planteó por medio del instituto desde su primera edición. Desde su primera edición creo que el mismo instituto recibió hasta la solicitud de tratar de hacerlo en otros, inclusive en otros estados para, digamos, como formación para la gente, ¿no? Yo creo que lo principal aquí es rescatar un tipo de cine que aunque ya se haya visto en algunas ocasiones, versus en la primera edición tuvimos Canoa, por ejemplo, que ya se había visto, pero es acercarla a un público también nuevo, que no lo conocía en pantalla grande por un lado, que no había nacido por otro lado cuando las películas se hicieron, y enfocarlo en un digamos, en todo un contexto que nos diera prácticamente otro tipo de visión, no nomás la visión comercial, no nomás la visión de divertirse o de ir al cine nomás por ir al cine, ¿no? Sino de sacar una enseñanza de eso. Cuando habla de enseñanza, yo creo que aquí es el por qué gratuito, ¿no? La educación no se vende, entonces... Claro que ¿no? sí. Ahora, ¿qué nos motiva a seguir haciéndolo?
Como vimos en la gráfica hace un momento, la participación en el último ciclo fue de 1.475 ciudadanos. Me parece que la cifra es importante y me parece que hay espectadores, hay ciudadanía dispuesta a atender también esta propuesta. Así es. Sí. No, y hacerlo gratuito es acercarlo más a la gente. Yo creo que la parte primordial de este ciclo, este ciclo nació precisamente de la revista que tienes en tus manos. La edición de esta revista que tienes en tus manos, que es una espléndida revista, dio prácticamente como el pie de arranque para que este ciclo se llevara a cabo y se intentara ya por tercer año consecutivo, cosa que sinceramente yo te lo digo, yo llegué a pensar que no se iba a lograr esa continuidad que hemos logrado, ¿no? Digo, porque ya van para el tercero. Sí, ¿no? sí, la verdad. Y una cosa que hay que destacar es que el hecho de que la admisión sea sin costo no es el factor determinante en la audiencia, Claro. ¿eh? Ahorita lo veremos en una gráfica que más adelante se expondrá y son diferentes factores los que llevan a la ciudadanía a nuestra función y no particularmente que sea gratuita. Y eso es muy atractivo para nosotros también. Y Claro, es bien y- curioso, te voy a comentar un detalle, yo que de alguna manera tengo mucha cercanía ahí en el Cineforo, la gente muchas veces no se acerca tanto por los gratuitos porque llegan a comprar su boleto. Ya la cultura Sí. sabe que Sí, tiene que sí, formarse, hacer ya- fila y comprar su boleto. Exactamente, y ya se le explica que el ciclo es totalmente gratuito, pero no está yendo precisamente por ser gratuito, ¿no? Sino por el interés de las películas que se están exhibiendo. Sí. ¿Y quiénes van? ¿Hombres, mujeres, más niños? Yo creo que es un niños, público no? diverso, ¿no? Es más Hugo? para un Yo- público Bastante adulto. variado. No es como los extremos. Hay gente grande, gente joven, y básicamente van con mucho entusiasmo. Es lo que me ha tocado ver desde este lado, que sí manifiestan mucho interés. Y yo creo que lo rico de este ciclo es justamente cómo se puede ampliar el concepto de política, ¿no? Es decir, normalmente los ciudadanos comunes y corrientes pensamos que hacer política o ser un ciudadano común y corriente cruza un papel cada 3 años, cada 6 años y ahí se acabó. Y lo valioso de estas películas es que nos amplían justamente ese concepto, ¿no? Nos hacen ver que ser ciudadano es muchísimo más que cruzar el dichoso papel y que es una cuestión cultural y es una cuestión cotidiana. Y creo que estas películas nos enriquecen ese paisaje de muy buena manera. Sí. Oye, Trini, pues para entrar en materia, porque al final la oferta es amplia y el tiempo es corto, Así. me gustaría que ellos con todo el conocimiento que tienen de la materia nos pudieran hablar de la oferta que tenemos para este ciclo. Por supuesto, qué películas vamos a presentar y de qué se tratan, más o menos cada una. Bien, vamos a empezar el viernes 7 con este ciclo, con un estreno aquí prácticamente en Guadalajara y prácticamente en el país. La película tiene una sola exhibición como cierre de un ciclo de derechos humanos que hubo en el Distrito Federal hace una semana, 2 semanas prácticamente. La película no se ha visto prácticamente en ningún lado, que es una película de Diana Cardoso, que se llama La guerra de Manuela Jankovic, y es una premier. La película acaba de llegar el día de hoy, pero yo no la he podido ver completamente, no sé si Hugo ya la conozco. Tengo algunos, bueno, he visto algunas cosas, algunos avances. Es una película que se ubica a principios de los años 90 con migrantes de Yugoslavia y de alguna manera todo se concentra en un restaurante de La Lagunilla en el DF, en donde este conflicto se va haciendo cada vez más presente. Y lo que dice la directora es que su intención es hacernos reflexionar sobre el asunto de cómo se ha naturalizado la violencia, cómo algunas cosas que ahorita nos resultan naturales pues no deberían de resultarnos tan normales. Ese es su propósito. Ella es documentalista, es uruguaya, aunque estudió aquí en México. Y es mexicana ya por adopción. Sí, exacto. Y esta es una de sus primeras incursiones en la ficción. ¿Joven? No, muy No, joven. No es tan joven. Porque ahora vemos a muchos directores jóvenes, de verdad. Digo, cuando estamos hablando de que tienen 40 años, yo hablo de un director relativamente joven, ¿no? Pues más o menos alrededor de eso. Debe ser un poco mayor que eso, pero sí. Debe de tener Diana Cardoso. Por cierto, nos va a acompañar en la inauguración, a la función de las 8 de la noche, va a tener un diálogo también con el público, lo cual eso no lo habíamos tenido en las anteriores ediciones y va a enriquecer muchísimo esta tercera edición, ¿no? Sí, claro. ¿Qué más tenemos? ¿Otra oferta? Esta es la primera oferta con la que vamos a inaugurar
Y el sábado 8 tenemos un estreno también aquí en Guadalajara, la película Walesa, de uno de los directores polacos más importantes que tiene la historia del cine prácticamente, ¿no, Hugo? Es Yo creo Andrzej que Wajda. estamos de acuerdo. Sí, la película pues es lo que se llama un biopic, una película biográfica sobre el inicio de este movimiento de solidaridad que encabezó Walesa, y básicamente la idea es ver cómo él crece con este movimiento. El director Wajda no es la primera película de corte político que hace. Él dirigió hace mucho tiempo en Francia una película que se llama Danton, sobre la Revolución Francesa, y lo que hay que decir es que el cine polaco tradicionalmente ha sido sumamente combativo y sumamente crítico. Entonces en esta película esperamos verdaderamente lo importante, porque es su película más reciente y él ya es un gran veterano. Vamos a la pausa y seguimos platicando de estas y por supuesto las otras ofertas que tendrán en la tercera o en el tercer ciclo. Regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. La película que registró más asistencia en la segunda edición del ciclo Cine y Política fue El Capital, del director Costa Gavras, con 299 espectadores. C7 Democracia. Bueno, y nos quedamos platicando de cuáles son estas otras películas que se van a ver a partir del viernes. Sí. Y nos quedamos, por supuesto, hablando sobre la película de Walesa, que se refiere a el líder del movimiento Solidaridad. Exactamente. Ajá. Y bueno, un personaje que todos debemos reconocer por su icónico bigote. Sí. ¿No? ¿No es así? De Morsa. Por No, favor. y haber sido presidente de Polonia y Exacto. premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro Y que si sí. mencionábamos ahorita con Ernesto que hay un antecedente también de Wajda que se llama El Hombre de Hierro, que fue hecha en su momento, pero con todas las prerrogativas de la censura, está todo como un poco más velado. Esta ya es como más, es un biopic con nombre y apellido y todo como sucedió. Y en aquella película, de alguna manera, era un retrato de Walesa, pero no con nombre y apellido, como dice Hugo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más nos ofrece el ciclo? Bueno, el domingo vamos a tener una película brasileña que llegó a exhibirse aquí en un Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se llama El año que mis padres se fueron de vacaciones, de un director brasileño, Cao Hamburger, y que tiene, pues, obviamente mucho que ver con Guadalajara, porque la película está situada en los años 70, en el año 70, Campeonato Mundial de Fútbol, Brasil en Guadalajara, y en la película prácticamente aparece Guadalajara. Sí, la película es una de esas películas que le llamamos de crecimiento, ¿no? Es un chico que es abandonado por sus padres. Asumimos que sus padres son guerrilleros y que tienen que irse a la clandestinidad, entonces va a vivir con el abuelo y se inserta en toda esta cuestión del mundo judío, pero aparte está de fondo toda esta cuestión del fútbol, del mundial, que bueno, justo es comentar que como el fútbol también se ha usado con propósitos políticos, pues en el 70 había una dictadura en Brasil, como en el 78 había una dictadura en Argentina. Entonces el fútbol termina siendo como un distractor y de todas estas cosas habla esta película. Este director también hizo una película que se llama Xingu, que es sobre el fenómeno en la Amazonia, de cómo fue poblada y de cómo fue la relación de los primeros pioneros con los indígenas. Es un director que tiene como esta arista, digamos, crítica, y la película pues promete por ese lado, porque es como desde la visión de un niño cómo va descubriendo este mundo de los adultos. Sí, claro. Y la película fluye, y se ve con mucho gusto la película, ¿no? Estamos hablando de películas como las conocemos, de hora y media, a lo mejor más largas, 2 o menos. ¿Estamos hablando de qué promedios? No, estas son más o menos del estándar, ¿no? El Entre estándar. 1:45, 1:50, que es más o menos el estándar. Sí, no son más largas que eso. Quizá Walesa, que es un poquito más larga, de las 3 que hemos propuesto, que dura casi las 2 horas con 10 minutos. Eso es. Y luego tenemos el día 10 Trini, una película más que se llama Al Corriente, del director Armando Iannucci. Y esta película trata de una comedia inglesa en tono satírico que relata cómo un presidente de Estados Unidos y un primer ministro británico deciden comenzar una guerra. Pero ¿quiénes podrán más detalles? Por supuesto, nuestros invitados. Sí, bueno, es una película también bien curiosa. Es una película muy dialogada, pero de unos diálogos muy ácidos. No sé si, Hugo, si te ha tocado... Sí, de hecho toda la película parte a propósito de un malentendido que se da en una entrevista a la televisión. Entonces toda la confusión que genera y el provecho que terminan por sacar justamente de las palabras
estos diálogos erróneos, ¿no? Así Pues es. casi como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Parece que nadie encuentra el origen y Ajá. obedece a una serie de inercias que se van dando sin motivos aparentes y desembocan en una Primera Guerra Mundial. Sí, sí. La película es más en tono una comedia satírica, Sí. pero se deja ver también. Y es una película inglesa. A los ingleses les da mucho ese tipo de humor, cosa que no pasa en otros países que Sí, se ponen un poquito más correctos para hacer. Sí, es un humor muy ácido y ahí tampoco tienen empacho en nombrarle a las cosas por su nombre, ¿no? Es un ministro y es un presidente y tal cual. Claro que sí. Me hace acordarme de la película esta de el diálogo, el discurso del rey, Del rey. que es una película mucho más moderna, pero que se basa principalmente en esto, ¿no? En el diálogo y cómo él debería de llegarle a la gente. Y es inglesa también, ¿no? Es inglesa y pues sí se llevó el Oscar Se llevó el por Oscar. película. Así Sus es. problemas de adicción, ¿no? Así Al final es. hubo que superarlos para poder transmitirle a la ciudadanía. Sí, mucho. ¿No? Y mucho adquirir el entender. liderazgo que requería en Así ese es, momento. Así es. Eso es. El día 11, ¿qué tenemos? El día 11 vamos a tener una película francesa, El ejercicio del poder. Una película, a mí me gustó mucho, una película realmente muy bien llevada. Esta película narra la historia de un accidente, empieza con un accidente de un camión de niños y lo que puede provocar en las estructuras del gobierno, el secretario de Comunicaciones, el secretario cómo puede mover toda la situación en el gabinete o en la presidencia de Francia y cómo se van sucediendo los hechos, ¿no? La verdad, la película es verdaderamente muy, muy interesante. Sí, esta película, el título original tendría que ser El ejercicio del Estado y finalmente lo que termina por exhibir es justamente esta mecánica que está detrás de lo que uno nada más ve como decisiones tomadas, ¿no? Entonces aquí vamos a los entretelones, ¿no? A lo que pasa detrás de cámaras, ¿Y diría. esta también fue un reflejo de alguna situación política en el momento, de alguna referencia? No, No hasta donde yo sé, no, es una es película, ficcional. es una ficción, ¿no? Pero nos muestra claramente cómo son los políticos. Tiene unos momentos muy buenos la película. Por ejemplo, el ministro de Transportes tiene que acudir al lugar del accidente. Lo despiertan 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces el señor se está poniendo hielo en los ojos para parecer que está íntegro. O sea, literal. O sea, la película tiene ciertos detalles, ciertas cosas que realmente valen mucho la pena, ¿no? Digo que al final la política también es un poco de puesta en escena, ¿no? Pues claro que sí, claro que sí. Inclusive hace rato comentaba, Steny, que hay gente que sale molesta de la dictadura perfecta porque no encuentra una diferencia entre lo que vio en la pantalla y lo que está viviendo, ¿no? No saben si reír o llorar, pero se van con una emoción muy personal, o sea, no se queda ahí como cuando vas a ver una película de Hollywood que te divertiste un rato y va y se acabó, apreciaste las creaciones, ¿no? Como tal. Aquí te sales haciendo conciencia, ¿no? Sí, de hecho, el cine de Hollywood, inclusive en el cine político, es muy amable con sus espectadores, yo diría con sus clientes, ¿no? O sea, la idea es que salgan justamente contentos porque luego qué tal que ya no vuelvan, ¿verdad? Entonces mejor que salgan contentos para que regresen. Claro. Bueno. Aquí les Esta vamos a película decir también cómo. tiene, esta película que es del poder, tiene a su favor también presentar los sueños, por ejemplo, del personaje principal de este ministro, sus sueños normales que tiene, etcétera, y todo entreverado en cómo se van sucediendo los problemas derivados de este accidente y que van a llevar a otro tipo de catástrofes todavía mayores. Sí, claro, al final las estructuras de poder o de Estado se conforman por individuos, ¿no? Y al final también presentan al personaje de esa manera, a través de una persona que tiene su propia idea de las cosas, ¿no? Exactamente. Así es. Claro que sí. ¿Qué más tenemos? Exactamente. El día miércoles vamos a tener un clásico, digamos, de alguna manera del cine de sindicalistas, del cine político, Norma Rae. ¿Y por qué la presentación de esta película? Bueno, esta película, el Instituto Aloha que hicimos, o intentamos hacer el programa, nos comentaban mucho la cuestión de tomar en cuenta el género femenino también, que estuviera presente en la cuestión de las historias que contamos, porque así se llama en realidad el ciclo, historias que cuentan.
Y yo creo que Norma Rae es una buena opción para que la gente vea retratada a una mujer que lucha y que sabe salir adelante, ¿no? Está espléndidamente actuada. No sé, Hugo, la película ganó el Oscar a la mejor, actriz, el premio en el Festival de Cannes a la mejor actriz. Sally Field está genial en la película. Sí, esa es una película que digamos que se ajusta más a los parámetros convencionales que tenemos, que vemos normalmente en las películas convencionales, ¿no? Es un héroe solitario, un héroe individual, que es esta mujer, y lo maravilloso es justamente la transformación que tiene, ¿no? Digamos, es una viuda, una ama de casa que se transforma y se da cuenta de lo que puede hacer para ella y para los demás. Entonces, esta idea de los héroes individuales que tanto nos ha vendido el cine norteamericano, pues funciona aquí muy bien. Y ciertamente, pues Sally Field, de hecho, ahí hizo parte de su trayectoria del fuerte, porque ganó el Oscar y ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes también. Entonces, es un atractivo, digamos, suplementario, ¿no? Escucho que muchas son películas extranjeras. De estas 8 ofertas que se tienen, ¿cuántas son nacionales? Son 3 nacionales y 5 extranjeras. De las extranjeras tenemos una latinoamericana y 4 3 europeas. ¿Serían 2 latinoamericanas? No, una latinoamericana. No, mira, son 3 mexicanas, que es La Guerra de Manuela Jankovic, que es película mexicana totalmente, La Ley de Herodes, que vamos a hablar ahorita de ella, y La Dictadura Perfecta, precisamente. Son 3 mexicanas, tenemos una americana, que es Norma Rae, una latinoamericana, que es El año que mis padres se fueron de vacaciones, y 3 europeas, una polaca, una francesa y una del Reino Unido o una inglesa, pues. Vamos, antes de entrar a estas películas, que también yo creo que, yo no sé por qué me he pasado tanto tiempo y no la he ido a ver, pero La Dictadura, sí, bueno, pinta para que nadie se la pierda. Un digno cierre, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Pero por supuesto estás invitada, ¿eh? Ay, ya no sí. tendrás pretexto para no Va verla. a ser el próximo jueves, Sí, les claro. vamos adelantando, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a la pausa Claro que sí. y regresamos. C7 Democracia. Pues depende de la trama que tenga que ver la película. Si es, por ejemplo, La Ley de Herodes, la que ahorita está de La Dictadura Perfecta, sí. Considero que es una herramienta que puede facilitar la comunicación con la sociedad y nos puede ampliar un poco el panorama político que se vive en el país o que se vive en el entorno social de nuestra población, pero sí creo que puede hacer eso. En efecto, yo creo que sí, pero dependiendo de qué tanta atención tenga la persona para que perciba esas problemáticas que surgen pues en la política, ¿no? Porque de una manera u otra hay que entender las cosas que están pasando. C7 Democracia. C7 Democracia. Se les preguntó a los asistentes del segundo ciclo, Cine y Política, qué fue lo que más les gustó. 35% opinó que las películas, 29% el lugar, 27% los horarios y 9% el costo gratuito. C7 Democracia. Lo que dije también. Bueno, continuamos. Gracias por seguir con nosotros y nos quedamos con las últimas dos películas mexicanas. El jueves 13 vamos a dar término ya a este tercer ciclo con un programa doble, dirigido por Luis Estrada, La Ley de Herodes y la ya muy mencionada La Dictadura Perfecta. Sí. 2 funciones nada más en ese día, a las 5 La Ley de Herodes, a las 7:30 La Dictadura Perfecta. ¿Por qué 2 funciones también? Porque la película de La Dictadura Perfecta dura un poquito más de las 2 horas 20 y tantos minutos, ¿no? Sí, es larga. Y yo creo que, bueno, es un platillazo fuerte. Luis Estrada hizo una teatrología o teatrología de lo que son las costumbres del poder en México, con La Ley de Herodes primeramente, luego Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Pero yo creo que las 2 que empatan son estas 2, la Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta. Sí, de hecho, La Ley de Herodes es un ajuste de cuentas con el PRI histórico, dinosaurico, monolítico. Y es justo comentar que en su momento hubo amenazas de censura
Y Damián Alcázar en el Festival de Acapulco hizo pública estos intentos y pues fue lo que de hecho le dio el impulso a la película. Es de alguna manera criticar a las diferentes etapas del priismo, particularmente la etapa de Miguel Alemán, esta etapa en donde el progreso era todopoderoso, y de alguna manera es desmitificar eso. Y ese es un ajuste, digamos, parcial, ¿no? Hasta antes del PAN, con la ley de Herodes, hace un ajuste de cuentas y se actualiza justamente con la dictadura perfecta. Por cierto, esta de la dictadura fue presentada a los legislativos, pues a lo mejor no con el afán de decir nos permiten, o sea, queremos que la vean y escuchen para que no empecemos con problemas de que se quiera en algún momento vetar, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando se les presenta pues a los Pues es una diputados? manera de avisarles, ¿no? Pues sí, ahí va, para que sepan qué les viene, ¿no? Claro. Y tranquilos todos. Exacto. No, yo creo que hemos superado de alguna manera las censuras o las formas que tenían en los 70s especialmente, 60s, 70s, la forma en que controlaba de alguna manera la exhibición el gobierno de este tipo de material, ciñéndonos propiamente al cine, ¿no? De alguna manera, en ese sentido sí ha progresado el país, de alguna manera se pueden decir más cosas, y yo creo que estas películas son un claro ejemplo de ello, ¿no? Porque la dictadura perfecta sí, también toca algunos puntos. Sí, y la dictadura perfecta de alguna manera lo que hace es hacer como una especie de compendio de un montón de cosas que de hecho se ventilaron por las redes sociales o en los periódicos, como son los traspiés tan frecuentes y tan involuntariamente graciosos del presidente de México. Ese tipo con de el cosas. inglés, ¿verdad? Sí, y luego pues también esta película finalmente sí hace una crítica bastante amplia al asunto de la televisión. Y la televisión como la que rige finalmente los destinos del país, es lo que así lo plantea tal cual, ¿no? Sí, como un gran constructor de proyectos, de liderazgos, de una serie de cosas, ¿no? Exactamente. Al final, el poder de las imágenes. Sí, claro. Y la película, bueno, obviamente está en el Candelero ahorita, está en exhibición, su exhibición de normal de salida de la película, y bueno, la vamos a tener aquí para como un digno cierre, digamos, de este tercer ciclo de cine y política, ¿no? Además de estas películas, de presentarlas, tienen eventos como es la inauguración. ¿Por qué no nos invitan el próximo viernes en punto de las 8 de la noche a asistir precisamente a este espacio? Bien, mira, los datos generales son, el día viernes vamos a tener la inauguración, como tú lo comentaste, a las 8 de la noche, va a tener la presencia de Diana Cardoso, que es la directora de la película La Guerra de Manuela Jankovic. La invitación es a todo el público y es gratuito, la entrada es gratuita, no se necesita invitación, no se necesita apartar boleto. Tenemos 443 lugares que pueden ocupar la gente perfectamente y sin ningún problema, y todos los días vamos a tener prácticamente 3 horarios, excepto el jueves que cerramos el ciclo. Valesa tiene horarios de 15:50, o sea, 3:50 de la tarde, a las 6:05 y a las 20:20. Hugo nos estará presentando la película ese día, porque también aparte, en la función de las 8 de la noche, tenemos la presencia de Hugo o de algún otro especialista, Guillermo Baidovitz, Gerardo Salcedo Romero, que nos van a introducir, digamos, en el mundo de la película que vamos a ver inmediatamente después. Yo creo que es un esfuerzo también que vale la pena. Pocas veces lo podemos tener en el cine y más con la calidad de los comentarios de Hugo, obviamente, de Guillermo y de Gerardo Salcedo, ¿no? El domingo tenemos unas funciones de 4, 6 y 8, lo mismo que el lunes, el martes y el miércoles, mismas funciones. 4, 6 y 8. 4, 6 y 8. Y recordarle a la gente el programa doble del jueves, que es La Ley de Herodes, a las 5 de la tarde, y cerramos el ciclo con La Dictadura Perfecta a las 7:30 de la noche. El lugar, que no se nos olvide, dirección. Cineforo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León y Juárez, en el nivel -1 del edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara. Entran por la calle de Escorza, páginas www.cineforo.udg.mx, ahí pueden ver horarios, pueden ver resúmenes de las películas, fotos, etcétera. Creo que la página del IEPC sí, también, por también. supuesto, en nuestra página www.iepcjalisco.org.mx también ofrece la información sobre la cartelera que estaremos desarrollando. Bueno, vamos a
ver quién se lleva las revistas el día de hoy. Claro que sí, Juntamos ¿las las reunimos? papeletas. Ajá. Claro que sí. Y le pido a Ernesto Rodríguez una llamada más. Me espero. Precisamente para seguir invitando, por supuesto, aquí hay una llamada más y ahorita le vamos a dar salida. Que nos felicitan todos por el programa. Son 3, por favor. Y creo que hablar de la política a través del cine, bueno, vamos a darle llamada. Ahorita les voy a decir en un ratito más quién se lleva la revista. Nada más les digo que parte de los comentarios es: durante la Revolución Estudiantil, ella vio Canoa. Y al final de la película les decían que te podías quedar para ver otras películas, la famosa permanencia voluntaria. Sí, Diego Betanzos Hermosillo felicita al programa. Felicita por el tema a tratar en el programa y me voy a reservar el nombre, más al ratito se los doy. Miguel Ángel Valencia felicita al Cineforo y saluda a Trini. Así es, saludos, por supuesto. Y también nos pregunta el nombre del actor que aparece en la portada de la revista. Y me dicen que es Francisco Rabal o Paco Rabal. Paco Rabal. Un conocidísimo actor español. Filmó varias películas con Buñuel. Con Marga López. Marga López. Y en de la parte Nazarín. de atrás Es la también una película de foto Nazarín. muy bonita. El Y Indio es Fernández. El Indio María Fernández y María Félix en La Cucaracha. La Cucaracha. La Cucaracha, así es. Es una revista que usted la puede hojear y tiene una excelente edición y sin duda el contenido también será muy atractivo por usted. Acaba de fallecer esta actriz que salió con Pedro Infante, La Tucita. Hay que recordar, fue este año precisamente, ¿cierto? Sí. Y sin duda, ¿qué pasa con el cine mexicano? ¿Es suficiente la oferta que nos están dando en materia de política y cine? Yo creo que no. Por lo menos en ficción, no. Yo creo que no hay un interés, como en otros países, por ocuparse de lo que digamos sería el status quo. Como por ejemplo sí lo hay en Argentina, sí lo hay en Brasil, que constantemente hay una reflexión y la situación se está reflejando en las películas. Aquí tenemos un gran bloque de películas que son, diría, evasivas, comedias románticas principalmente, pero también tenemos otra vertiente en el cine que, sin ser estrictamente política, sí aborda la realidad de manera frontal, que es lo que hace, por ejemplo, Amat Escalante, ¿no? Eli es, por ejemplo, una película brutal que nos hace reflexionar justamente sobre la situación que estamos viviendo, pero yo creo que este gran cine, que es lo que finalmente, gran cine en el sentido de los espectadores a los que aspira, como sería el cine de Luis Estrada, yo creo que necesitamos más cine de ese tipo, como lo hubo, por ejemplo, en los años 70, en donde la oferta era más constante y muchísimo más masiva, iba a más gente, ¿no? Lo que pasa es que complica un poco la situación el gran éxito económico que han tenido cierto tipo de comedias y que han complicado también la existencia de películas de otro tipo acá, porque pues, obviamente todo el mundo quiere hacer películas que tengan un gran éxito económico. Claro que realmente complicado, ¿no? Para que un productor suelte el dinero necesario para que se hagan este tipo de cine, ¿no? Estos ciclos son exitosos, se puede decir que son que gustan, que se tiene que continuar, que se tiene que seguir fomentando. Por supuesto, el éxito justamente, y lo decían ahí en algunos comentarios, es cómo de alguna manera, primero, se quita este estigma de que el cine es una cuestión meramente de diversión y entretenimiento o de evasión. Este cine nos hace reflexionar sobre nuestra realidad y la gente que va a ver las películas generalmente manifiesta mucho entusiasmo porque finalmente también empieza a ver cosas ahí que de alguna manera ya están en su cabeza. Por ejemplo, toda esta cuestión que se aborda en algunas películas del asunto del sindicalismo, que bueno, en este ciclo hay 2, pues son cosas que finalmente lo que hacen ver a la gente es que tiene el poder en sus manos, que finalmente no necesitan que haya un aglutinante externo, sino que ellos mismos pueden tener de alguna manera el poder en sus manos. Y ese tipo de situaciones pues es muy gratificante como público. Yo cuando he ido a presentar las películas sí percibo que hay un entusiasmo y una expectativa que no percibo en otro tipo de películas, por ejemplo. Hay un nivel cultural cada vez mayor, ¿no? No solamente en la política, sino en la cuestión histórica de nuestro país. Y mayor información, ¿no?, de la gente. O sea, hay más acceso también a la información del que se podía tener antes, ¿no? Sí, ahora, las instituciones que participamos nos sentimos motivadas, ¿no? Al final tenemos como objeto difundir la cultura
difundir los beneficios para la ciudadanía y además muy motivados porque el resultado nos dice que cada vez van más personas, ¿eh? Entonces, el primer ciclo que tuvimos fue atractivo, el segundo fue mucho más en términos de la cantidad de personas que nos acompañan y creemos que este va a mejorar todavía A eso. partir del próximo viernes, inauguración a las 8 de la noche, ahí en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Gracias a Ernesto Rodríguez Barrera por acompañarnos. Gracias, Hugo sí. Hernández Valdivia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y las personas que pueden venir a recoger las revistas de folio son Alberto Esparza, de la Colonia Monumental, Carmen Ureña, de Villa de Guadalupe, y Juan José González Cortés, de Colonia Guadalupana. Muchísimas gracias por su compañía a todos. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Trini, los esperamos, ahí los esperamos, claro que sí. Así es que tengan una excelente noche. Gracias. 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 C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.